Míranos en vivo en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Estás escuchando Radio AMEP. La mente divaga por senderos ocultos, construida por la idea de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Relatos antiguos ponen en jaque a la verdad, interpelando su credibilidad fundadas en misterios, mitos y palabra. Ciclo de historias de literatura, con la conducción de Máximo San Martín y Daniel Alonso Danic. Hay ciertas cosas que son mejor ignorarlas. ¿Vos estás dispuesto a descubrirlas? Misterios, mitos y palabra. Martes, 18 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Tu mejor versión llega para inspirarte, emocionarte y acompañarte estés donde estés, con la conducción de Vero Bertaza. Cada martes a las 17 horas tenés una cita con vos, tu mejor versión, por Radio AMEP, donde las historias conectan, los sueños se encienden y la vida se vive con propósito. No te lo pierdas. En tu mejor versión es acción en cada rincón. Estamos generando contenidos para vos. En AMEP TV tenemos entrevistas, espectáculos, noticias de último momento y toda la variedad que nos caracteriza. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todo lo que tenemos para vos. www.ameptv.com.ar. Hits que no caducan. Ritmos que te siguen el paso. Radio AMEP y AMEP TV. Míranos en vivo por nuestras redes. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludo a todos.
Primero los agradecimientos a Mago. Vamos, Mago, todavía. Federico Queipo, que aún estando de vacaciones se las ingenia para poder dar la producción a este programa. Y a Andy Puiver, siempre en silencio, Andy, pero ahí está, Así que muchas gracias. Gracias a ellos tenemos este programa. La voz empresarial de la rama empresaria peronista. ¿Qué les parece? Muy bien, Nos hace falta, Federico, para que nos diga qué número de programas ya llegamos. Y al principio decíamos, podemos hacer 3, 4 programas. Ahora, ¿qué días que estamos pasando, estimados? Días, qué barbaridad. Qué días. Y Milei redobla la apuesta. Cierra FATE. Casi 1000 familias en apuros. Qué angustia, quedarse sin empleo. La familia. Pero además, al cerrar FATE, peligran 2000 puestos de trabajo de los proveedores. Muchos de ellos que son proveedores exclusivos de FATE. Problema. Por eso lo que decía un pseudoeconomista, no sé si es economista, Aracre, creo que se llama Acrea, perdón, no es. No trato de dar una falta de respeto, simplemente no me acuerdo. Pero es un economista, o no sé si es economista, muy defensor de Milei, y decían, pero ¿por qué nos hacemos problemas? Si es simplemente una porción muy pequeña lo que ocupa la industria. Se olvidó este muchacho que la industria, por cada empleado de la industria, y suele haber entre 2 y 3, y a veces 4, de proveedores y servicios. Y además servicios muy indirectos. Pero bueno, ¿por qué redobla la apuesta Milei? Porque le saca a Loar, que son los propietarios de FATE, una medida antidumping que tenía contra la importación china. Entonces, como para decir, bueno, vos me jodiste, porque tiene la idea de que hubo una conspiración y que Madanes le sacó el cierre de la empresa justo el día que estaban tratando la reforma laboral o un día antes. Entonces, así que vos me jodiste con esto, yo te jodo con lo otro. Como si fuera un juego de chicos, ¿no? Nada más que pareciera que no hubiera miles de trabajadores dependiendo de las decisiones que toma el presidente. ¿Y qué pasa con Aluar? Pues no lo va a joder, Javier Milei, no lo vas a joder a Madanes. No jodés a Madanes ni a la familia de Madanes, ellos ya están hechos y derechos. ¿Sabés a quién vas a joder? Vas a joder a los trabajadores. Vas a joder a Puerto Madryn, ¿sabés? Que vive de eso. En buena parte vive de allí, de lo que es Aluar. Así que no te tomes eso como una revancha personal. Y menos todavía hablando de competitividad. Lo dijimos y lo volvemos a repetir. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué Jorge Galos ahora ha suspendido de nuevo a su personal? ¿Por qué hay problemas de crisis en lo avícola, en la leche? ¿Por qué está todo esto? Y todos los días un cierre de empresa. ¿Por qué? Algunos dicen, porque los empresarios no son competitivos, se han acostumbrado a la protección y ahora hay que sacar la protección para que compitan. Muchachos, no digamos boludeces. Terminémosla. Lo que está pasando, este industricidio, es producto de las políticas que ha puesto en marcha el gobierno libertario. Y entre ellas, y como fundamental, la política cambiaria.
Y la quiero decir con énfasis. Entre esas políticas que están llevando al industricidio es la política cambiaria. ¿Por qué lo digo con énfasis? Gallo, que estás ahí, mago, que me mirás. Como no tengo compañero, te hablo a vos. Entonces le digo, sí, ¿y por qué? ¿Por qué ese énfasis en la política cambiaria? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿No se dieron cuenta que cada vez que habla el presidente de la Unión Industrial Argentina habla de cualquier cosa, que la industria, que esto, y nunca menciona la política cambiaria? Nunca la menciona. Qué bárbaro, ¿no? Quizás no quiere que se enojen con él los funcionarios, pero ¿sabés qué pasa, Rapanelli? La Unión Industrial Argentina, este gobierno va a durar lo que tenga que durar, y la Unión Industrial Argentina, los industriales, van a persistir, aún con todo el esfuerzo que se haga para que no persista, como está haciendo el gobierno. ¿Por qué la política cambiaria es tan importante? A ver, tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que uno tiene un producto cualquiera en Argentina. Vamos a poner una pieza de porcelana. Yo estoy viendo a una que es... ¿Qué es eso? Un gato que saluda. ¿Vieron el gato que saluda? Bueno, estoy viendo eso. Vamos a poner todos los números que le voy a dar acá es ficticio. Pongamos que ese gato vale $1. Y que el tipo de cambio, o sea, los dólares que uno puede comprar con los pesos, sea también de 1. O sea, con $1 podemos comprar $1. Entonces, pongamos también que en el exterior ese mismo gato vale $1. Entonces estamos todos bien. Nadie puede hablar de falta de competitividad ni nada, los precios son iguales. El gatito que mueve la mano vale $1 en la Argentina. Yo cambio el peso por $1 y con ese dólar estoy en paridad con lo que vale el gatito que mueve la mano en el exterior, que vale $1. Muy bien. Ahora metamos la política cambiaria. Y por los arreglos que hace la política cambiaria, pongámosle que ahora el tipo de cambio cae a 0,5, a 50 centavos. ¿Se puede hacer eso? ¿Y cómo que no se puede hacer? Se lo ha hecho muchas veces en la Argentina. Y ha sido el origen de muchísimos problemas. Y es lo que viene haciendo el gobierno libertario desde hace un año y medio. Viene atrasando la cotización del dólar. ¿No lo creen? Y fíjense lo que pasó este mes, muchachos. Hubo una inflación del 3 más o menos, estamos hablando de números redondos. Y el dólar cayó un 5, el dólar oficial. Eso se llama atraso en la cotización, se apreció el peso. Bueno, entonces, pongamos que por eso que está haciendo el gobierno libertario, el dólar cae a 0,50, 50 centavos. Oye, yo tengo $1. Con ese peso, yo ahora puedo comprar $2. O sea, 50 centavos de dólar, $1 me van a dar $2. Ah, muy bien. Entonces yo puedo comprar, con el peso puedo comprar $2 y voy al exterior y ¿cuántos gatitos puedo comprar? 2. Extraordinario cómo abaraté los productos extranjeros. Ahora vamos a ver el extranjero. El extranjero dice, yo quiero comprar un gatito de porcelana que mueva la mano en Argentina. Entonces tiene que ir al mercado cambiario porque tiene dólares. Como vale $1, resulta que ¿cuántos dólares tiene que vender? $2. $2 para comprar, para que le den $1 y comprar el gatito. ¿Qué les parece? ¿Vieron? Y a eso se le llama falta de competitividad de la economía argentina. Es increíble esto, muchachos. ¿Dónde está la falta de competitividad?
No existe esa falta de competitividad. Es todo artificial por la política cambiaria que ha llevado el gobierno. Y eso es lo que pasó en la Argentina, compañeros. Eso es lo que pasó. Cuando le dicen a los empresarios, ustedes no son competitivos, pero escúchame, no me uses esta vara, porque esta vara no es la que corresponde usar. Porque vos cambiaste la vara y me hiciste artificialmente caro. Hiciste a los productos extranjeros artificialmente barato. No tiene nada que ver con la competitividad, no tiene nada que ver con la capacidad empresaria. No nos dejemos atacar de esa burda manera. Hay que decir las cosas como son. Es la política cambiaria. ¿Y solo la política cambiaria? No, no es solo la política cambiaria. Mire, si hay algo en los manuales de texto, de economía, que se dice, nunca abran la economía en el momento en que se está apreciando la moneda nacional. Nunca. En el momento en que se está deteriorando el tipo de cambio, que se está trazando, abrir la economía, bajar los aranceles, quitar los elementos de regulación que de alguna manera sirven también como protección, quitarles eso, es lo peor que se puede hacer. Se genera una bomba en contra de la Policía Nacional, pero es lo que hizo el gobierno libertario. Es lo que hizo el gobierno libertario. Entonces, no hay que entrar en el complejo de inferioridad como empresarios, diciendo, claro, los productos extranjeros son mucho más baratos y la gente los prefiere. Miren, muchachos, todo eso es artificial, producto de las políticas del gobierno libertario. ¿Y qué pasó esta semana extraordinario? Parece que el Fondo Monetario Internacional se despertó de su letargo. ¿Qué es esto? Estaba durmiendo una siesta ya de varios años el Fondo Monetario. ¿Y cómo es que se despertó de la siesta? Y sí, hizo un informe referido a la economía china, donde empezó a mostrar la cantidad de subsidios de la economía china a favor de sus exportaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué me cuentan? O sea que nosotros cuando compramos productos chinos, no estamos comprando a precio real, ya lo hemos dicho tantas veces, pero ahora es el Fondo Monetario el que lo dice. Ojo, esos productos vienen subsidiados a la Argentina, a destruir la industria nacional, no solo a la Argentina, al resto del mundo. Y somos tan favorables y no hacemos nada. Y decimos viva, viva, viva y aplaudimos las importaciones desde China y dejamos que las industrias se caigan. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene de lógica económica eso? Javiercito Milei, ¿qué tiene de lógica económica? ¿Qué tiene de lógica económica lo que estamos hablando, Santiaguito Caputo? ¿Y qué tiene de lógica Schwarzenegger o Sturzenegger? Es lo mismo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la lógica económica? Que las empresas cierren porque hay un competidor que subsidia su producción. Qué bárbaro, ¿no? ¿Ustedes han visto esto que se repite? Y habría que repetir hasta machacar sin olvidarnos nunca de esto. Continuamente hay que decirlo. Está probado, nosotros lo decíamos, está probado que China subsidia. China dice, esta es la producción, la tengo que vender. ¿Qué precio le pongo para venderla? Entonces no hay nada que tenga que ver con ese argumento de los libertarios de que los
empresarios tienen que acostumbrarse a la competencia y estaban habituados a la protección. No, muchachos, nada que ver. Ya lo vimos. Ya lo vimos. La política cambiaria ha creado una artificialidad extraordinaria. Encima con desmontaje y la baja de aranceles. Y ahora, con China, principal predador industrial del mundo, con China demostrado que tiene subsidios. Y subsidios muy importantes. Es más, le digo, no se ha logrado, el Fondo Monetario no ha logrado dar un trámite, una existencia total de los subsidios chinos. Hola, ¿cómo te va, Matías? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido al programa. Gracias. Esperá que termino y vamos a dialogar con este extraordinario columnista que tenemos sobre ciencia y tecnología. ¿Qué les parece? ¿Y cómo terminamos? Hay que entender la economía china. ¿Cómo se sostiene la economía china con este nivel de subsidio y demás? Y simplemente por el subconsumo de su población. La población china tiene un muy bajo nivel de consumo. Por lo tanto, tiene un alto nivel de ahorro, casi un 40%. Y el Estado chino, ¿qué hace? Incentiva eso. ¿Y por qué incentiva eso? Y porque ese 40% que el Estado se termina apropiando es el que le permite dar estos subsidios y le permite entrar agresivamente a los mercados mundiales. Y con esto voy terminando. Ustedes saben que Estados Unidos le aplicó una sanción, para llamarlo de alguna manera, a 3 funcionarios chilenos, porque fueron los encargados de ir por un túnel subterráneo, creo que es de Valparaíso, si no me equivoco, a Hong Kong. Fibra óptica o... en fin. Ahí lo tenemos a Matías para que después nos explique un poquitito el tema. Y les ha aplicado una sanción a los 3 responsables, que es negarle la visa a ellos y a sus familiares. Porque dice que se afectaba su seguridad. Le respondió China y cometió un error imperdonable. China. Es extraordinario como diplomático que los chinos cometan ese error. ¿Por qué cometió un error imperdonable? Porque en vez de hablarle de la economía, del negocio que estaban haciendo, ¿saben de qué hablaron? De geopolítica. Lean la nota de los chinos. Está exclusivamente dirigida a la geopolítica de Estados Unidos. O sea, puso el tema en donde querían los Estados Unidos. Que es discutirlo, ese tema en términos geopolíticos. Y cuando se lo discute el tema en términos geopolíticos, China no tiene nada que decir. Pero si hubiera hablado del tema económico, es decir, yo hice un negocio con los chilenos, nos va a dar tanto de rentabilidad, le va a dar tanto a los chilenos de rentabilidad, se hubiera puesto complicado el tema. Bueno, pero ahí está. Y con esto voy terminando. Resulta que Milei levanta una medida antidumping que tenía Aluar por su producción de aluminio, que lo protegía de los subsidios chinos, que lo protegía a Aluar, a sus empleados, a la población de Puerto Madryn, aledaño, a los proveedores, los protegían de los subsidios chinos. Sturzenegger, decime qué justificación tiene esta, que a vos te gusta hablar al pedo, pero te callaste bien la boca, ¿eh?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andas, Pablo? Un gusto tenerte aquí. Gracias. Contame, ¿cómo viste la semana? ¿Qué te parecieron los comentarios? Bueno, voy a tratar de hacer un análisis de lo que vos contaste hasta ahora y de lo que pasó en la semana, siempre desde mi óptica y desde mi formación de análisis de datos y bueno, el sesgo ese que uno tiene. Muchas veces nosotros como que tratamos de hacer análisis de causas y efectos. Es decir, bueno, si yo hago esta promoción, voy a tener tal resultado, y ahí uno trata de separar las causas y qué efectos están generando. Acá un poco a mí lo que me llama la atención de la situación macro es como que está pegando muy parejo en mucha cantidad de sectores. Entonces, eso me da la sensación de que las causas que están generando esto es como que son causas compartidas. Hay un poco, como persona de a pie, veía algunas cosas de que, por ejemplo, el precio de la nafta con este tipo de cambio y el precio que está hoy, está como $1.30. Y digo, bueno, y eso pega en todos los sectores. Porque pega en logística, porque pega en energía. Entonces creo que cuando los argumentos de por qué está pasando lo que está pasando van en línea de es por un empresario en particular, o es por un sector en particular, o es por los trabajadores, o es por cosas puntuales, me daría la sensación de que no, como de que hay algo mucho más cross a nivel nacional. Se me ocurría eso de la... Cross como que cruza todas las industrias, que cruza todos los negocios. Claro, está perfecto lo que estás diciendo. Entonces veía ahí como cruzando toda la Argentina el precio de la energía o el precio del combustible, el precio de los alimentos, de que quizás ahora se puso en agenda el tema de la carne, que está 20-25 mil pesos el kilo, y de alguna manera pone muy caro el costo de subsistencia. Entonces genera como un conflicto a nivel de todas las personas y a nivel del vínculo de cada persona con su empleador, en términos de lo mínimo para vivir está muy caro. Y después otro tema, el tema de la tasa de interés. Espera un poquitito. Es interesante lo que estás diciendo. Ahora, te hago una pregunta. Vos sos empresario, tenés tus emprendimientos. Ya estabas mal los últimos meses del año pasado, estabas mal. Sí, nosotros estamos particularmente... Sí. Nosotros estamos particularmente en el sector de servicios y vemos más la situación en nuestros clientes. Bueno, la situación de tus clientes estaba mala en los últimos meses del 2025. Uh-huh. Hoy, finales de febrero, ¿están mejor, igual o peor? No, peor. Peor porque básicamente los costos fijos suben. Lo que te comentaba, el precio de la nafta, el precio de los alimentos, que empuja también el precio de salarios, y todo eso contra un volumen que cae. Entonces hace que la utilidad por unidad vendida se haga pelota y que cueste mucho con el volumen y con la rentabilidad actual cubrir los costos fijos. Claro. Que es otra de las cosas que en algunos clientes nos comentan que les pasó mucho con la apertura de importaciones, de que si bien ellos en una primera iteración estuvieron contentos por poder importar más fácil, de repente en una segunda o tercera iteración todos están importando y los márgenes caen. Y siempre es esta lógica de márgenes que caen contra costos fijos que tienden a aumentar, porque todos los ajustes que se podían hacer ya se hicieron en 2024. Y bueno, después el otro tema que... Dale, yo te interrumpí, volvé para atrás y sigamos. Sí, toda esta parte igual es como más, quizás como comentarista, porque no soy economista,
sino que es lo que veo y es lo que charlamos muchas veces con colegas. Sí, la parte que agrego desde mi especialidad es que si estamos viendo un efecto que es muy expandido, las causas de ese efecto no pueden ser causas particulares. Tiene que ser causas generales. Exacto. Y ahí un poco como que me surgía del otro día caminando, viendo en la pizarra de YPF los valores y sabiendo que el dólar está bajando, y eso hacer una cuenta, ver el costo, y también si uno recorre carnicerías de barrios de clase media, se da cuenta lo que está pasando, que le afecta obviamente a la carnicería, pero eso le afecta también a todas las empresas, porque ningún empresario está contento con que sus trabajadores no puedan comer un asado. Y después el tema de la tasa de interés. Como que son tres cosas que son muy... explosivas. Sí, que cruzan todo. No es que hay una industria que no use combustible. Claro. Entonces, bueno, nada, un poco viendo esa situación y pensando que si no se revierten esas situaciones, le podemos empezar a echar la culpa a que los empresarios son malos, a que el Estado es grande, a que el Estado es chico, a que... Bueno, es lo que hace el gobierno. Sí. Y de hecho también en algunas charlas con colegas, un poco la pregunta es, supongamos que hay una industria clave, como puede ser el acero o el aluminio, y de repente tenemos un empresario que es malo. ¿Eso nos debería llevar como país a definir que directamente no tengamos esa industria? O sea, es como que es bastante, ¿no?, que una persona mala haga que como país demos de baja una industria. Ahora, si es una persona mala como empresario, ¿cómo pudo haber armado tamaña empresa? ¿Cómo puede ser? Algunos sí, tuvo ayuda del gobierno porque le construyó la represa de Futaleufú, muchacho. Hay que decirle a los libertarios, che, ustedes que son tan amigos, porque ellos dicen son capitalistas, ustedes son tan amigos entonces de averiguar cómo hicieron las fortunas los grandes empresarios. ¿En serio están queriendo hacer eso? ¿Querrán hacer eso, Milei y compañía? ¿O lo dicen simplemente porque les gusta y acá encontraron algo? ¡Ah! No jodamos con ese tema, no jodamos. Alguna de las cosas, o sea, vos lo encaraste por el lado de que son malos como empresarios. Otro de los argumentos es que son malos como personas o como que su intención es mala. Porque dicen, bueno, en realidad solo les interesa llenarse de plata. No, espera. Estamos en una sociedad libertaria. Claro, es raro. Estamos en una sociedad libertaria, ¿qué quiere decir? Que los empresarios se tienen que vestir de monjes y distribuir la plata. Quizás sí, ojalá que fuera así, pero muchachos, esto es una sociedad libertaria. ¿A qué apuntan los empresarios en una sociedad capitalista libertaria? A maximizar beneficios. Si eso está mal, entonces díganme, desde el punto de vista libertario, nosotros como peronistas tenemos otra concepción. Porque creemos en el acuerdo social, creemos en la conciliación de clases, la clase trabajadora con la clase capitalista, creemos en el diálogo, una cosa totalmente distinta. Pero los libertarios, ¿en qué creen? La libertad irrestricta de mercado. Libertad irrestricta de mercado, que significa que los empresarios tienen libertad irrestricta. ¿Y a qué se van a dedicar los empresarios si no es a ganar plata? No digamos entonces que un empresario es malo, porque entra ya en una contradicción este gobierno de las 1000 contradicciones que tiene, extraordinaria, ¿no? Incluso supongamos que todo eso fuera verdad y que quisieran, que dejan el modelo libertario y dicen, quiero tener un empresario de otro tipo.
Pero en tal caso lo tienen que definir y tienen que decir, bueno, la forma de que Argentina tenga acero es esta. Pero no puede ser que la salida a que un empresario es mal empresario o es mala persona sea... Destruir la empresa. No una empresa, porque en estos casos son una industria entera. Es una industria, claro. Entonces eso yo como ciudadano digo, me gustaría más que nuestro país no deje de tener esas industrias, que las mantenga. ¿Es solo una cuestión de gusto o es una cuestión de necesidad? Es una cuestión de necesidad. Mira, cuando Estados Unidos revierte, porque ¿quién creó la globalización? Estados Unidos, ¿eh? No nos engañemos, muchachos. Cuando Estados Unidos, los principales factores de poder dijeron, no, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nos está haciendo triza. No, para un minutito, tenemos que cambiar. Muy bien. Cuando cambian, uno de los argumentos más impactantes, yo creo que lo mencioné, lo dijo Marco Rubio, que es secretario de Estado, una figura de muchísima influencia en el gobierno de Trump, en lo que está haciendo Trump, en una conferencia de seguridad, cuando dijo se acabó la globalización. ¿Y por qué se acabó porque se acabó la desindustrialización, porque Estados Unidos tiene que volver a industrializarse. Y además dijo, porque si no volvemos a industrializarnos, perdemos la base real de nuestro poder militar. Necesitamos la industria como poder militar para nuestra soberanía. Eso cada uno de nosotros puede decir exactamente lo mismo. Entonces no se trata solamente de que, mire, qué lástima la industria que cierra, no, tenemos que... No, minuto. Estamos hablando de la base real sobre la que se implanta la soberanía del país. Y entonces eso es la justificación de todos los sectores económicos. Y además, no solo la soberanía, porque después él también lo dijo. Se trata de tener un sistema que a vos te lleve al pleno empleo productivo. Y vos no vas a tener pleno empleo productivo con altos salarios si no tenés industria. Es tan fácil como eso. Sobre todo un país mediano como el nuestro que tiene todas las condiciones de tener el aparato industrial. Te interrumpí, Matías, dale. No, tal cual. Es lo que decís. Una de las cosas que veo, yo durante mucho tiempo estuve como un poco desencantado de que veía que no había un consenso mayoritario en la población de que había que industrializar. Y creo que había como una visión de la persona separada en dos, en la cual solo se veía a la persona como consumidor. Y creo que eso un poco se empezó a revertir. Y estamos empezando a tomar conciencia de que no solo somos consumidores de neumáticos o de lo que sea, sino que también somos cada uno de nosotros. Somos productores. Y bueno, eso tenemos que tenerlo balanceado. A mí me gusta como mucho la verdad de las 20 verdades, la de cada uno debe producir al menos lo que consume, y entiendo como que eso se tiene que dar a distintos niveles de agregación, incluso a nivel país. O sea, cada país debería producir al menos lo que consume. Así es. Y nosotros creo que estamos yendo un poco diciendo, bueno, queremos consumir, pero no nos importa si producimos o no. Y eso es como... Fíjate la locura, ¿no? Lo absurdo de eso. Queremos consumir sin producir, es imposible. ¿Cómo vas a consumir si no tenés el respaldo de plata que te permite comprar lo que consumís? Nadie te va a vender gratis. Es tan fácil como eso, ¿no? Tenés que tener un empleo productivo y tenés que tener un ingreso. Y si la importación destruye el empleo productivo que vos tenés y el ingreso, ¿de qué vas a consumir? No existe el consumidor. Adelante, Matías.
Sí, tal cual. Bueno, tu columna, ¿qué tenías pensado hoy en tecnología? Hoy tenía pensado charlar de algo que está pasando en los últimos meses, que es, no sé si está bien dicho, la destrucción de valor, pero como que las empresas tecnológicas se están viniendo a pique en sus cotizaciones y en su expectativa. ¿En el mundo? En el mundo un poco, particularmente en Argentina, hay una empresa como que es referente, que voy a hablar del precio de la acción, porque... ¿Cuál es la empresa? Globant. 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 En el ¿A año qué se 2012... dedica la empresa? Te digo porque para los que no se escucha, yo tampoco lo sé muy bien. ¿Qué se dedica? Es una empresa argentina que... ¿Argentina de capitales nacionales? Sí, que llegó a cotizar en Estados Unidos, llegó a ser unicornio, que son empresas que valen más de $1.000 millones. Cuando decimos lo que vale es el precio de la acción por la cantidad de acciones. O sea, eso puede ser cualquier cosa, porque puede haber especulación atrás de eso, no necesariamente está respaldado atrás de ventas o atrás de activos. Pero bueno, llegó a ese estadio, llegó a tener más de 30.000 empleados, tiene expansión a nivel global, es una empresa muy importante en el rubro tecnológico y bueno, a la salida de la pandemia... Como desarrolladora de... ¿Sí? Sí. Es similar a lo que puede ser Accenture o las consultoras grandes que quizás se especializan más en contabilidad, en gestión, etcétera. Similar en software. Entonces, empresas grandes que necesitan tercerizar ese servicio, lo tercerizan con Globant. O con tantas otras desarrolladoras, pero bueno, es la que se posicionó como número 1. Y es la que tiene cotización en Estados Unidos y es la que nos da una referencia por eso de lo que puede llegar a estar pasando. A la salida de la pandemia, en el 2012, la acción estaba arriba de $320, $340. A principio del año pasado, la acción estaba en $200. O sea, parte de esa burbuja ya un poco se había desarmado. Y hoy está en 40. 42. ¿Y cómo aguanta la empresa eso? Bueno, ese es el valor de la acción. Después la empresa tiene su día a día y entiendo que tienen resultado positivo. Lo que pasa es que los accionistas los accionistas o el mercado tiene una expectativa mucho más ambiciosa de crecimiento y si bien el resultado es positivo, le viene castigando el precio de la acción. Y por otro lado, hay como toda una proyección de que la inteligencia artificial va a ser mucho más económico los desarrollos de software y por eso atenta directamente contra su negocio. ¿Por qué? Porque todo lo que son consultoras que brindaban un servicio y le decían a las empresas, yo tengo más conocimiento que vos, por eso contratame. Hoy en día las empresas dicen, che, podría contratar AI y resolver las cosas yo más rápido para hacer un desarrollo de software, para hacer trabajos de contabilidad, de auditoría, etcétera, etcétera. Como que la inteligencia artificial que apareció y en principio fue adoptado por los que ya estaban en el mundo tecnológico, hoy en día se está desparramando en otras industrias y entonces el que era referente tecnológico deja de serlo. Porque si Coca-Cola, por ejemplo, puede hacerse sus propios desarrollos, no requeriría tanto tercerizarlo, o va a negociar mucho más el costo de la tercerización. Claro. Entonces, como que la inteligencia artificial, un poco lo que veo, que es el punto que no tengo tantas respuestas, sino que tengo más los disparadores, es que aceleró mucho. Voy un paso para atrás. Años atrás, escuché a alguien que dijo que era mucho más fácil mover bytes, o sea, mover información, que mover átomos. Entonces,
como que era mucho más económico hacer una empresa de logística que tenga inversión en software y que haga que las cosas se muevan lo menos posible, que hacer los procesos esos ineficientes. Yo creo que eso fue creciendo durante los últimos 10, 15, 20 años. La tecnología fue avanzando mucho, se despegó quizás de los procesos más tradicionales, más analógicos, de la producción en sí, del petróleo, de las máquinas. Y hoy en día es como que hace falta que acelerar o que mejore la capacidad productiva y no tanto la tecnología. O sea, la tecnología ya creció todo lo que podía crecer y ahora hace falta que los otros sectores se desarrollen. En base a la tecnología que creció. Claro, pero un poco como que se está sacando el velo de la tecnología por sí sola no sirve de nada, lo que sirve es que alguien produzca un auto. Entonces se le vuelve a dar importancia a que alguien produzca un auto y se dice, che, la tecnología tiene que tener su lugar, que es como un insumo para producir ese auto. Claro. Por eso la idea loca de que estamos en la sociedad postindustrial, ya no importa la industria, ¿cómo puedo llegar a decir eso? O sea, como lo decís perfectamente vos, la tecnología está al servicio de... Claro. Vos no podés comer tecnología. No podés, si yo tengo que hacer un viaje, y no, ¿cómo hago? ¿En dónde me siento y manejo? Exacto. Salvo que agarre a algún tipo de esto de la inteligencia artificial y lo haga pasar por caballo. ¿Cómo se llaman los Terian, esos que ahora se sienten, ¿no? A nosotros nos pasa como consultora que a veces tenemos clientes que nos dicen, quiero hacer inteligencia artificial. Y nosotros lo primero que decimos es, no, para. La inteligencia artificial es un medio para algo, pero no puede ser un fin. No tiene sentido como fin. Entonces, creo que un poco eso es lo que se está develando. Sigue siendo importante producir autos, producir comida, producir viajes, etcétera, etcétera. Y la tecnología está bien, nos va a ayudar a hacerlo más eficiente, pero no puede ser el eje. El de la economía, claro. Ahora, decime una cosa. Este auge de la inteligencia... Argentina siempre dijo que tenía una capacidad especial para vender servicios tecnológicos. ¿Correcto lo que estoy diciendo? Sí. Teníamos gente muy preparada para hacer eso. Y de hecho, muchas empresas prosperaron y vendieron sus servicios al exterior. ¿Vos me estás diciendo que la inteligencia artificial está afectando a ese sector? ¿Lo puede llegar a afectar? Sí, totalmente. Ah, mira. Hubo de hecho una medida de Estados Unidos que a mí me llamó mucho la atención el año pasado, que pusieron el costo de la visa muy alto. No me acuerdo si era $100.000 por año o $1 millón por año. ¿De la visa? De la visa, pero de trabajo. Una visa especial que era para profesionales que iban a estudiar y trabajar en Estados Unidos. Entonces, cuando yo vi eso me dio la sensación de que lo que estábamos viendo años atrás eran todos los informes que decían que la demanda de profesionales de tecnología crecía más rápido que la oferta. Uh-huh. O sea, no era tan fácil formar un profesional en tecnología y la demanda iba creciendo, entonces siempre había más brecha y los salarios subían. Se había revertido. Y Estados Unidos, al darse cuenta que eso se revirtió, dijo, che, toda la gente que estábamos contratando del exterior, queremos un poco frenarlo. Y queremos darle lugar a la población local. No tengo la certeza, pero me dio la sensación de que cuando salieron con esa medida, fue un poco lo mismo que están haciendo con los aranceles en distintos productos, pero vinculado a la fuente laboral. Sí, tal cual. Es exactamente como decís vos, si tomaron esa medida. Ahora, eso es para
digamos, aquel profesional que viaja para trabajar en Estados Unidos. Pero el que vende sus servicios desde Argentina, por ejemplo, esa parte no la tienen tan, o sea, no vi signos de que puedan operar sobre esa parte y es medio difícil porque claro, hay cuestiones que no están reguladas. Pero entiendo que su objetivo es ese, es decir, cuando necesitábamos profesionales para desarrollar ciertos productos, fuimos flexibles y como estrategia dejamos que entren física o virtualmente, y como que hace un año eso al menos físicamente lo empezaron a frenar y virtualmente va a ser un poco más difícil, pero igualmente lo que va a pasar es que al haber más oferta de personas que tienen estas habilidades, impulsados también por la inteligencia artificial, antes era mucho más difícil hacer un desarrollo de lo que es hoy, está generando movimientos en el mercado, está generando muchas empresas que están reduciendo dotación, y bueno, de hecho, un poco volviendo al inicio de la charla, creo que Globant fue para ese lado, es decir, tenemos que empezar a vender profesionales con IA y no solo profesionales como vendíamos antes. ¿qué quiere decir profesionales con inteligencia artificial? Quiere decir que en lugar de decirle al cliente, te voy a mandar a 5 Matis. ¿A 5? A 5 Matis, a 5 personas como yo. A 5 Matías. Vamos todavía. Estamos en otro nivel, ¿eh? Vamos, Mati. Pero, o sea, antes le decían, te tengo que mandar a 5 personas como Mati. Y ahora le dicen, te voy a mandar a 2 personas como Mati que saben usar inteligencia artificial y van a desarrollar más rápido. Ahora, la inteligencia artificial ahí te ayuda a tomar una decisión o te dice, esta es la decisión que te abre alternativas o te dice esto es lo que tenés que hacer. Hay un montón de formas de usarlo. En el caso este puntual es de desarrollo. Entonces antes ¿A qué llamas de desarrollo? Desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software. Antes un desarrollador de software, muchos años atrás, quizás tenía que investigar un lenguaje, leerlo en libros, etc. Cuando yo inicié, ya era mucho más googlear, ir viendo qué habían hecho otros. Y hoy en día es pedirle a la inteligencia artificial y que genere código. Obviamente que hay que saber, porque no es que te genera algo 100% bien en el primer intento, pero lo que hace es que uno avance más rápido. Entonces quizás lo que antes requería una persona con 10 años de experiencia, hoy lo puede hacer una persona con 5 años de experiencia, y antes quizás lo que una persona le llevaba una semana, hoy le lleva un día. Un poco toda esa ganancia de productividad yo creo que todavía está en discusión. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Y por otro lado está en discusión, que es un poco como empezó la charla, todo el valor, no sé si está bien dicho valor, pero todo el negocio que antes había ahí, que ahora se desinfla. Porque antes era súper complejo, antes era ciencia nuclear, y hoy en día no es tan complejo. Porque lo puedes preguntar y recurrir a la inteligencia artificial, ¿es eso? Claro, no es magia, pero es como cualquier recurso tecnológico de que, no sé, cortar el pasto con una tijera o cortarlo con una máquina de cortar pasto. Entonces... ¿Y cómo tenemos que hacer para desarrollar nosotros, con valor agregado nacional, el tema de la inteligencia artificial? ¿Se puede? Se puede. ¿Qué tenés que crear? ¿Un centro de datos para eso? Sí, básicamente es como servidores y infraestructura y después modelos. Los modelos tenés son que como tener algoritmos. flow de capital, ¿no? Sí. Creo que nosotros como país, esa puede ser una línea. Y la otra línea puede ser hacer foco en lo que charlábamos antes, decir, che, nosotros tenemos que tener una industria
Y este componente tecnológico, si bien es importante, no es lo más importante siempre y cuando tengas el desarrollo industrial. Claro. O sea, ¿desarrollamos IA o desarrollamos la industria automotriz que use IA? Usando IA. O sea, ¿cómo lo usamos para que sean más eficientes todos los sectores? Todo esto hoy son preguntas que están en el mundo, no es que... Pero que tenemos que preguntar, las tenemos que plantear nosotros también. Pero haces muy bien, sin base material, nada de esto sirve para nada. Se nos acaba el tiempo, Matías. Últimas reflexiones. Hoy estuviste bárbaro, te saqué el jugo. Me inspiró tu editorial inicial. Bueno, un poco yo creo que esto de la base material y de los orígenes, no hay que perderlo de vista, y por eso hay una discusión tan grande por el petróleo. Entonces están buenas todas las novedades de tecnología, pero todo esto consume energía, y para hacer energía necesitamos petróleo. Entonces, bueno, petróleo no a cualquier precio. Si tenemos el privilegio de tener petróleo en abundancia y a un buen precio, muchacho, o no, aprovechemos eso. Pues si vamos a comprar el petróleo internamente al mismo precio que internacional, ¿qué ventaja tenemos? Sí, tal cual. De hecho, creo que como que el mundo está un poco planteando esa pelea. Entonces, si la están planteando es que debe ser importante, no debe ser una pavada. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Muy buena tu columna. Casi no tuve crítica. Impresionante. Bueno, gracias, Matías. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Dale, espectacular. Bueno, y acá estamos de nuevo, también para despedirnos. Prestemos mucha atención a lo siguiente. Los muchachos libertarios manejan muy bien la agenda, saben cómo manejarla, son expertos en eso, en comunicaciones, han creado un relato. Pero los indicadores objetivos de la economía se están deteriorando, tanto los financieros como los productivos. Y los financieros no me digan, está bajando el tipo de cambio, con lo cual están entrando dólares. Muchachos, nada de eso sirve para lo que necesitamos. Y además esas bajas imprudentes en la cotización del dólar, en algún momento se pagan, Cuidado con eso. Y fíjense que los mercados financieros, que están en la timba financiera, y están ganando extraordinarias rentabilidades con la timba financiera, resulta que el riesgo país está ahí y está aumentando. ¿Cómo es eso? Según el campeón extraordinario de Milei, tendría que estar en 250, 300, el riesgo país está en 540 y aumentando. Y no baja de ahí. Llega a 520 y sube. ¿Qué está pasando ahí? Y muchachos, este esquema es un esquema con graves inconsistencias. Y todo el mundo está diciendo necesitamos reactivar la economía. Pero les voy a dar una mala noticia. Con este gobierno y estas políticas, reactivar la economía es imposible. Y lamentablemente lo que estamos viendo, el cierre de empresas, despidos, todo lo que estamos viendo, lamentablemente se va a acelerar. Así que muchas gracias. Los esperamos el próximo martes. Chao, Mago. Vamos todavía.